Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Lo primordial en la vida diaria de una sociedad, en nuestra vida personal, normalmente es la economía, de cómo andamos, cómo estamos, qué podemos hacer, hasta dónde podemos invertir o cómo podemos cubrir nuestras necesidades con los ingresos que recibimos. Economía, la economía. Ezequiel Molina, economista dominicano, un hombre muy inteligente, va a conversar conmigo en esta noche, en la hora 22, sobre ese aspecto. Ezequiel, buenas noches. Gracias, Gregory, por la deferencia. No sabía que yo era tan inteligente. Lo que sí que debo decirle a los amigos televidentes que tú y yo nos conocemos desde muchachitos, tú sabes. Cierto, bueno, casi literalmente. Éramos muchachos cuando nos conocimos. Sí, Estamos a tu orden. Gracias por la invitación. Precisamente, sí, muy complacido, Ezequiel. República Dominicana, igual que la mayoría de los países del mundo, este 2023, igualmente 2022, también 2021, han estado en unos años especiales, producto básicamente del episodio de salud que atacó al mundo, el COVID-19. Sí. Hoy día, le sumamos a eso en República Dominicana que tenemos un gobierno que surgió en el mismo centro del COVID-19. Correcto. ¿Cómo piensas que estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo está nuestra economía? Mira, yo como empresario que soy, yo soy analista económico también, pero soy empresario y yo debo reconocer que el gobierno va bien. O sea, si tú le pones notas, todos los gobiernos tienen sus cosas negativas, sus cosas sus faltas, pero realmente el gobierno tiene notas positivas. Y lo que vamos es a hacer una evaluación de la parte económica de estos 3 años que le corresponde a este gobierno de Luis Abinader Corona. La parte bien inteligente del presidente Abinader fue dejar a Valdés Albizu en la dirección del Banco Central. Eso le garantizaba a todos los agentes económicos, nacionales e internacionales, que se iban a manejar las variables económicas en materia monetaria correctamente como se habían estado manejando en los últimos 16 años. Y los hechos están ahí. O sea, nosotros tuvimos un año 2021 de una expansión, si se quiere, económica, donde hubo consumo, había dinero por todos lados, porque el gobierno había dado suficiente dinero. En el mundo se da mucho dinero. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos 2 millones de personas en la diáspora que viven en los Estados Unidos. Tenemos algo más en otras partes del mundo. Pero esa gente, esos dominicanos de buen corazón, como le dicen, nos mandaron una cantidad enorme de dinero en el año 2020, ya los últimos 6 meses, y en el año 2021. Nosotros los analistas económicos decíamos que en el año 2023 iba a haber un poco de reducción con relación a los años anteriores, 2022 y 2021. En cuanto a las remesas se refiere. A las remesas. Y ciertamente yo entendía que iban a ser un poquito menos todavía de las que son. A mí me sorprende que tengamos proyección para recibir 10.000 millones de dólares en remesas para este año 2023. Esas son las proyecciones que hay. El mes que menos remesas recibimos fue, creo que en el mes de marzo, si mi mente no me falla, que se recibieron 753 millones de dólares. Yo sé que hubo uno de esos meses, el mes de junio todavía no lo han dicho, pero ya a mayo hemos recibido 4.100 millones de dólares de remesa. Y no necesariamente son los mejores meses, vamos a estar claros. Entonces, cuando tú recibes mucho dinero de remesa 2021, 2022 y lo está recibiendo bien en el 2023, nuestras exportaciones, aún con la inflación que también subieron, o sea, la exportación subió porque se vendió más y también porque se vendió más caro, ¿está bien? Pero eso, bien, eso lo que da ventaja para recibir divisa. Entonces nosotros hemos tenido, Gregory, increíblemente los últimos 3 años, un déficit en balanza comercial que no llega a los 2.000 millones de dólares. El déficit negativo de la balanza de pago. O sea, estamos hablando de que
el histórico eran 5.000 y 6.000 millones de dólares en balanza y a veces 10.000. Pero lo que viene ahora sucediendo, que en 2021 y 2022, 1.500, 1.800 millones de dólares de déficit de balanza de pago. O sea que nuestras importaciones son mayores simplemente en esa cantidad de dinero que nuestros ingresos, nuestros egresos con nuestros ingresos. Entonces, de ahí venimos con lo que viene, que ya a partir del año 2021 finales comienza la inflación. Buen crecimiento, 2021, casi 12, un crecimiento aceptable en el 2022, pero ya con inflación. Entonces, en el 2022, por primera vez tuvimos inflación mayor que crecimiento. Hacía mucho que eso no se daba en la economía dominicana. Y eso comenzó a preocupar, no solamente a la republicana, comenzó a preocupar a todo el mundo, porque en todos los países el problema comenzó a ser la inflación a partir del año 2022. Y aquí comenzaron a vadearlo, ¿cómo? Como casi lo maneja todo el mundo, que hay una herramienta económica para combatir la inflación, que es el aumento de la tasa de política de referencia. Con eso los bancos centrales, cuando aumentan las tasas de política de referencia, encarecen el dinero y desmotivan el consumo. Entonces esa demanda agregada disminuye y entonces si no hay demanda baja el crecimiento, pero también tiende a bajar la inflación, porque si no hay demanda la gente tiende a o traer menos o a vender más barato. Que es el mecanismo, te hago un breve paréntesis, que empezó a implementar desde octubre, noviembre de 2021 el Banco Central con las tasas. Correcto. Hasta cierto tiempo Sí, ya que ha a partir de revertido esa noviembre, situación. que la tuvimos a 3, hasta el 30 de noviembre la tuvimos a 3, hasta el 31 de octubre. Ya en noviembre comenzó a subir 50 puntos básicos, después 50 más, 25, hasta que llegó a 8.5. La diferencia, o si se quiere, lo que hay que felicitar a las autoridades monetarias es que se adelantaron a casi todos los países latinoamericanos, incluyendo en algún a momento Estados Unidos. Incluyendo a Estados Unidos. O sea, no siempre la tuvimos más alta, pero nos adelantamos. Y uno dice, pero ¿por qué el gobernador o las autoridades se adelantaban tanto? Él veía venir que si la economía dominicana podía aguantar lo más alto posible, que lo llegó hasta el tope. Fíjate que después que llegó a 8.5 comenzaron a valorar que esa tasa era lo suficiente, porque con esa tasa comenzó el punto de inflación a bajar. Nunca la bajó, siempre comenzó a aumentarla mientras la inflación se mantenía resiliente a la baja. Pero cuando llegó a 8.5, las autoridades vieron que comenzaron a bajar mínimamente la inflación. Entonces, este es el punto de inflexión ahí, este es el tope mío. Vamos a decir, si sigue bajando, déjala que siga bajando, a ver cuál es. ¿Qué pasa? Que cuando ellos entienden que la inflación no baja como debe bajar para que la economía pueda seguir también creciendo, ya entonces comienzan a pensar, ¿cuándo vamos a bajar la tasa? ¿Cuándo vamos a bajar la tasa? Entonces, ¿cómo estamos nosotros pensando bajar la tasa cuando Europa está pensando subirla y Estados Unidos está pensando subir? Nosotros no la bajamos, ellos estaban subiendo, pero increíblemente ellos subiendo y nosotros pensando bajar. ¿Y qué sucedió, Gregory? Que nosotros bajamos a 8 o 50 puntos básicos y los Estados Unidos congeló la mantuvo subida, igual. Pero Europa subió. Europa subió porque es que la inflación europea está en 8 puntos y pico el promedio. Y la de Estados Unidos comenzó a ceder, está en 4, que por el doble de su meta de inflación. Entonces, esta economía dominicana, aparte de ser bendecida por Dios, está bien manejada. ¿Qué nos falta a nosotros, Gregory? La parte fiscal. La parte fiscal es un riesgo en el futuro, en la sostenibilidad de la economía y de la estabilidad, el desarrollo social y el desarrollo económico. Sí, esa parte fiscal, le pongo un punto y seguido, sin embargo, te menciono, antes de cerrar el tema que venías tratando. Correcto. 2023 no aparenta en los cálculos de ustedes, en las estimaciones de análisis que hacen, que la inflación por igual será más alta este año que la meta de crecimiento. La tendencia es que si se mantiene por debajo de 5 son la meta. O sea, recuerde que la meta de inflación nuestra es 4 más o menos 1. ¿Y por dónde tenemos la puede inflación? Puede ir a 3, ahora mismo está en 4.5. Ya. O sea, hay una especie de borderline o sí. una ahorita van veremos, paralelas. Ahorita veremos que la anualizada está por debajo de 5 ya. Muy bien.
la anualizada. Muy bien. La anualizada está en 4. La que es la subyacente va a estar ya por debajo de 5, que está en 4.95. Entonces, si nosotros vemos que la inflación sigue bajando, no creas que tampoco vamos a querer o vamos a ver que la inflación baje a 2. No, eso no es un interés tampoco, no debe ser un interés de la autoridad monetaria. Lo que debe ser es que se mantenga en la meta entre 5 y 3, por así decirlo, que sería 4 lo ideal. Pero lo importante ahora es hablar de crecimiento. Ahora es el crecimiento no quiere ceder. Y yo voy a decir algo, como le vengo diciendo, ¿por qué? ¿Qué nos falta a nosotros para que el crecimiento despegue? Importante que menciones el crecimiento enero-abril. Sí, correcto, 1.4. Es 1.4, es muy poco. Entonces, para nosotros crecer 4 en el año entero, tenemos que crecer exactamente 6.5 en lo que resta de año. O sea, si tú creciste el primer semestre 1.5, el segundo semestre tiene que crecer 6.5 para que haga el promedio a 4. ¿No está bien? No es fácil crecer 6.5. Para crecer 6.5 hay que ver cómo crecemos 6.5 sin que la inflación se me dispare. ¿Cómo hacerlo? Bien, hay una herramienta que el Banco Central tiene que se llama reserva monetaria. Yo entiendo que las autoridades están preparadas para valerse de las reservas en caso de que sea necesario, para que pueda despertar la economía sin que la inflación se dispare, que puede crecer de dos maneras, o por el aumento de los precios o por el aumento de la tasa. Y recuérdate que hay una fórmula que se calcula, que le dicen la fórmula Taylor, ese es un economista que siempre trabaja por la ponderación de la tasa de inflación con la tasa de crecimiento. Entonces él dice que la tasa de política monetaria debe estar a tono y la va llevando más o menos, que si tiene crecimiento con inflación, cómo debe ir la tasa de política de referencia. Pero en República Dominicana se aplica la ley Taylor y Valdés, ¿entiendes? Que él toma en cuenta la tasa de cambio. Yeah. O sea, Valdés toma en cuenta dos cosas: crecimiento, inflación y tasa de cambio. Entonces ahora, para él poder despertar la economía, digo él, sí, y que me disculpe, estoy personalizando, para las autoridades poder despertar la economía, se va a valer, a mi entender, de la reserva monetaria. Y tiene forma como hacerlo, porque tenemos casi 7 meses de importación asegurada en reserva. Los 16.000 y tantos 16.200 millones neta, la bruta está muy por encima. Y tocar, ponerle en la mano, en buen dominicano, a la tasa de cambio, ¿cómo se podría manifestar en ese objetivo tan interesante de que la inflación puede estar contenida? Sí, y conseguir al mismo tiempo que el crecimiento en estos 6 meses, 5 meses, pues... sí, lo importante es que la inflación llegue que baje de 4. Si baja de 4, podemos atentar a que crezca hasta 5, por así decirlo, que se quede entre 4 y 5. Eso es haciendo un poco más expansiva la economía de lo que ya está haciendo, que podemos hablar de la parte expansiva que hicieron las autoridades de mayo para acá. Pero hay un factor que se llama el factor tasa de cambio, que eso te hace una inflación automática. Si crece la tasa del dólar, como aquí somos un país muy importador, todo puede subir, ¿entiendes? Todas las cosas que se importan sube si sube la tasa del dólar. Cualquier cosa que cueste ahora mismo a 56, y si se pone a 60, ¿a cómo se ponen los productos? Carísimo. Entonces, para eso... Y el comercio dominicano es especialista en aprovecharse de esa situación. No, porque eso es la voracidad comercial de ganar un poco más de dinero y también de defenderse, porque recuérdate que aquí hay muchas debilidades y mucha vulnerabilidad en materia fiscal y en materia de control. Sí, pero es que cuando yo como comerciante, para anunciar que reponer mi stock me cuesta ahora más, cuando esa tasa bajó, que hubo que mantener la bajada, ese almacenamiento no se benefició de esa situación. Hay que verlo, porque yo que soy empresario, como te digo, cuando te baja el valor, a veces te sube el costo del dinero o te sube el costo de almacenamiento, porque tú tienes que dar más crédito. Cuando las cosas están para arriba, tú quites crédito y tú casi no tienes stock, porque tú vendes de contado y vas comprando y vendiendo. Pero cuando ya la cosa está estable,
La gente te exige 30 días, 60 días, 90 días. Ya nosotros en nuestra empresa ya tenemos crédito de 90 días. Hay algunos que tienen 120 días. ¿Por qué? Porque la economía está estable y ya tú lo que tienes que buscarte un costo de financiamiento para poder mantenerme el crédito a mí. ¿Entiendes? O sea, eso va dependiendo. Pero lo que te decía entonces, que las autoridades tienen muchas herramientas a favor. Y esa fórmula, Valdés Taylor, que trabaja con el crecimiento, con la inflación y con la tasa de cambio, va a estar perfectamente aplicada en caso de que sea necesario. En caso de necesario, porque son celosas las autoridades de usar esos fondos. Pero si hay que usarlo, lo usan. Porque al final lo puede también aumentar. Fíjate cómo para el año 2020 las reservas estaban en 13 y en este gobierno se ha aumentado a 16, 12, 13 y se ha aumentado a 16.000 millones de dólares la reserva. Por cierto, están depositadas en bancos seguros, en reserva y en cosas federales, no en First Republic ni en Silicon Valley. Ezequiel, háblame de 60.000 millones, de 25.000 millones. ¿En qué tiempo se fueron? Ese es el término que el joven entiende. ¿En qué tiempo se fueron los 60.000 millones? Exactamente en 7 días hábiles. Ya. 7 días hábiles, que son 10 días activos, o sea, 10 días físicos. Otra pregunta, la manera en que fue consumido en el mejor sentido ese monto. Reprogramación de deuda. Sí, pero me refiero al señor Valdés y al Banco Central. ¿Era esperado esa distribución, esa solicitud, esa negociación con esos 60.000 millones? ¿Era esperada esa negociación de cómo se fueron esos 60.000 millones por el Banco Central? Porque es una inquietud que tengo de tener una respuesta objetiva, concreta. Me imagino que igual que muchos temas tienes información. Claro. El Banco Central se sorprendió cómo se distribuyó en 7 días hábiles ese dinero, ¿o no? ¿Tú me permites hacer una respuesta corta o una respuesta larga? Con la que te sientas más cómodo, lo que se depende de la pausa que tú me imaginas que tenemos unos 4 o 5 minutos para la pausa. Déjame ver si en 5 minutos te hago la respuesta larga. En enero del año 2023, el Banco Central liberó del encaje 21.300 millones de pesos. Para las viviendas. Para las viviendas de bajo costo. Ya. Y de esos 21.300 eran 2.300 para los constructores, para que el que quiera construir vivienda de bajo costo cogía prestado de ahí a un 9, 4 años garantizados. Y para los adquirientes, habían 19.000 millones de pesos disponibles para que tú, si querías una casita, un apartamento de 4.5, fuera al banco y buscara un préstamo para comprar eso a 9, 4 años garantizados. Después de 4 años no te lo iban a garantizar. De esos 21.300 millones, a mayo solamente se han utilizado 5.300 millones de pesos. Sería bueno que tú repitas eso que acabas de decir. En 5 meses. O sea, se liberaron en enero 91.300 millones. Y a mayo todavía quedaban disponibles 16.000. O sea que en 5 meses solamente se han utilizado 5.300 millones de pesos. Ya. Yo en ese intervalo de tiempo, ese periodo de tiempo, yo venía diciendo que eso no iba a dar resultado. No porque no es buena la idea, sino porque ¿quién compra una vivienda de 4.5? La clase media baja. ¿Está bien? La clase media baja no tenía seguridad de su empleo. ¿Está bien? No necesariamente tenía capacidad para endeudarse, aunque sea un 9%, garantizado 4 años, a un préstamo de 3.5 millones de pesos que coja prestado, con un salario familiar de 80.000 pesos o de 100.000 pesos, el ingreso familiar. En resumen, no califica. No iba a calificar. O él no se iba a arriesgar a hacerlo. Ya. Está bien, porque primero están otras cosas y primero está su seguridad del empleo. Y yo decía que debieron llevarlo a 8.5 millones y luego dije que hasta 12. Pero bueno, eso era la idea que yo venía diciendo. Y decía que al sector construcción había que motivarlo. ¿Por qué? Porque el sector construcción es el 17% del PIB,
pero el 45% de la economía. Dinamiza la economía un 45%, aunque aporta un 17% al PIB. Es el sector que más aporta al PIB. Balaguer sabía mucho de eso. Bastante. Balaguer fue un genio porque Balaguer motivaba la construcción y acostumbró al pueblo a vivir con inflación. No es que yo estoy justificando eso, pero fue un genio que lo logró hacer porque estaba costando. Pero bueno, entonces yo venía diciendo esa tesis, por así decirlo. Entonces, viene en mayo, finales de mayo, y el Banco Central disminuye la tasa de 8.5 a 8. Y yo inmediatamente dije, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Para despertar la economía eso no es suficiente. Pero ellos saben lo que hacen, porque siempre respeto, porque se merecen el respeto por todo lo que han hecho positivo la historia. Y a los 2 días, claro que esta no lo hace porque lo digo yo, ¿no? A los 2 días mandan al mercado, liberan 60.000 millones de pesos y 34.000 millones de pesos. El asunto estuvo precisamente, ¿por qué no mandan 34.000 millones de pesos juntos? Porque tienen que ser 2 partidas, y lo dicen muy claro, 60 y 34. Los 34 están destinados a una cosa y los 60 lo dejaron. Yo digo, no lo dejaron abierto adrede. Yo creo que se pudo haber escapado un poco el decir para qué y cuáles eran las condiciones sine qua non de esos 60.000 millones. No había una condición sine qua non de que no podía ser para reprogramar financiamiento. Oh. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se libera, eso se liberó, tengo entendido que un viernes. Bien, todos los directores financieros de los bancos y todos los directores financieros de las empresas dicen, espérate, yo tengo préstamo a 14, a 15, a 13 y tengo 500 millones, 300 millones, 50 millones, yo voy a negociar mi préstamo. Si no me lo baja mi banco, me lo baja otro banco y yo pago al otro banco. Y eso pasó exactamente en 7 días. Y se consumieron los 60.000 millones de pesos en 7 días. Y la gente cree que fue mucho dinero. Para la demanda de crédito y para la cartera de crédito de los bancos, eso no es nada. 60.000 millones de pesos, señor, nada. ¿Tú sabes cuál es la cartera de préstamos de nuestros bancos, de todo el sistema financiero? Son billones, pero billones de pesos, o sea, mucho dinero. Un poquito de dinero. Eso es un poquito de dinero con relación a... Y entonces esa parte ya para... Estamos hablando de 1.900 millones a 60.000 millones. La cartera está en 1.900 millones de pesos. Y tú lo que liberaste fueron 60. Tú me puedes imaginar si es poco o es mucho eso. Entonces, lógicamente, el que debe 400 millones de pesos, si puede bajar de 14 a 9, le está bajando 20 millones de pesos el financiamiento anual. Entonces, los 25.000 millones sí tuvieron las especificaciones indicadas de no reprogramación. Pero la gente criticó lo de los 60, en que los bancos no debieron hacer eso, porque eso era el préstamo nuevo. Pero te digo algo, mira, si hubiese sido solamente para préstamo nuevo, se le va de la mano la inflación. Porque el recibirlo para reprogramar, te voy a hablar de los 25 ahora, recibirlo para reprogramar le sirvió a la empresa para muchas cosas. Para despertar sus proyectos de inversión que tenían dormidos, para disminuir sus costos, garantizar los empleos. Las 2 cosas, garantizar empleo y aumentar empleo, es importante para la economía. Y te ayuda al consumo. Ahora, no te ayuda al consumo tanto como para irse, que esos 60.000 vayan al consumo directo. Pero de una u otra manera, esos 60.000 millones de pesos van a ir al consumo, porque garantizan el empleo y garantizan más empleos. Y al mismo tiempo, no te sube la inflación en pico, porque te hubiese hecho un pico la inflación si se mandan los 60.000 millones de pesos en un año. ¿Cómo tú lo hubieras hecho si de ti dependieran decir, van liberados estos 60.000 millones? Bueno, yo te lo voy a decir como yo estoy pidiendo que lo hagan, no como yo lo hubiese hecho, sino como estoy pidiendo que lo hagan. Yo estoy diciendo, ya que liberaron los 34 y liberaron los 60 y los 60 se fueron, y qué bien que se fueron así, y ahora liberaron los 25, faltan 25.000 más. Y hay fondos para eso. Faltan liberar 25.000 millones de pesos más, y cuidado si hay algo más todavía. Para el sector construcción, simplemente para el sector construcción,
para llevar viviendas que estén de 8 o de 6 a 12 millones de pesos, ¿eh? Y que lo garanticen a 10 años un 10%. Nunca se ha hecho. Por eso, no, y por eso yo estoy, este es el momento, y por eso yo estoy diciendo que mi tesis se llama el 10 por 10, que 10% de interés garantizado a 10 años, para que la clase media y media alta, pueda adquirir viviendas de 8 millones y de 12 millones de pesos. Ahora mismo deben haber, y créeme que no me voy a equivocar sobre, más miles de apartamentos construidos, no demandados, porque no hay manera de que lo vendan. Pero porque son de 12 millones, de 8 millones. 20, 25 Sí, pisos, 18 y la mitad o más vacíos. Claro, son de 8 millones, de 12 millones de pesos, que la gente no va a coger esos préstamos a 15%. Y sin garantía de tasa. ¿Me explico? O sea, se oye bien el tú vas y 10 por dices, 10. yo gano bien, yo puedo pagar el 15%, pero ¿y si mañana te lo ponen al 18% o al 20%? Yo estoy recibiendo ya mi aviso de aumento de tasa de mis préstamos. Y eso es un tema que yo digo que eso fue poco táctico, eso, pero ese es un tema que lo vamos a hablar para no desviarnos. Yo tengo 4 préstamos y a los 4 recibí aumento de tasa. A los 4. Después de las liberaciones. Sí, porque yo no estoy cogiendo préstamos nuevos. Y yo no lo estoy criticando. Te estoy diciendo para que tú veas que si a mí no me garantizan tasa fija, no voy a coger eso. Bien. Pero es bueno para que te explique después, si vamos a la pausa, por qué mi tesis del 10 por 10. Suena bien, sounds good, como dicen los anglosajones. Y también al regreso tocaremos el tema, Ezequiel, de la reforma fiscal. La parte fiscal. Bien. Ezequiel Molina regresa en unos instantes aquí a la hora 22. Wow. Interesante conversar con Ezequiel Molina, un analista económico que, como ustedes han visto, pues es bien sensato. Ahora bien, Ezequiel, ¿por qué el dinero en República Dominicana siempre es alto su costo? Estoy hablando y siendo portavoz del que está viéndonos. ¿Con quién tú lo comparas? ¿Con qué países comparas? No, con nosotros mismos. Siempre, porque mira, tú tomas un préstamo para lo que sea y terminas pagando un 18, un 20%, sí. Y eso es mucho. Mira, yo lo único que puedo observar en el sistema bancario es que deberían comenzar a revisar las multas, por así decirlo, las penalidades que tienen los bancos en el saldo de los préstamos antes del tiempo del contrato. ¿Siempre hay penalidades para esto? Regularmente los préstamos de consumo tienen penalidades. Ah, los de consumo. Regularmente. Los hipotecarios no. Algunos hipotecarios también. Por ejemplo, el hipotecario de pandemia no debe tener penalidades y hay algunos que sí lo tienen. O sea, algunos bancos metieron esa parte. Pero no todos. Hay otros que son de consumo, por ejemplo, de vehículos, que están de vehículos en pandemia, que tienen penalidades, y eso debe ser observado por la Superintendencia de Bancos, porque ese préstamo no tiene por qué tener penalidades para saldarse. Yo creo que sí, que debe tener la cosa de que, mira, la garantía era 3 años, 4 años, porque al Banco Central hay que devolverle el dinero en un periodo, estamos de acuerdo. Si ya la institución financiera que te prestó a 15 años, el Banco Central solamente le dio 3 o 4 años para una tasa de 3, no te puede garantizar más de 3 años el 8%. Pero lo que no está bien es que si tú quieres saldar, entonces te penalizan. Porque ese préstamo no pudo haber tenido penalidades. El de pandemia, el de pandemia no debe tener penalidades. Y ningún préstamo que salga ahora con esta liberación de encaje tampoco debe tener penalidades. Si tú lo quieres saldar antes de tiempo. ¿Me explico? O sea, porque si a mí no me conviene ahora una tasa en vez de un 8 a un 17 o a un 16 o a un 15, como me lo dijeron a mí, oye, me están subiendo 7%. El 7% anual es mucho.
lo veo yo. Sí. Si tengo capacidad para saldar, yo prefiero saldarlo. Me dicen, no, hay que pagar 200.000 pesos más de multa, de penalidad. Eso es mucho dinero. Además no tiene por qué tener penalidad eso. Y está pasando. Está pasando. En los préstamos de consumo yo tengo claridad, tengo certeza de que es así, porque hasta lo estoy sufriendo, si se quiere. Reitero que no estoy en desacuerdo que aumente la tasa. Lo que estoy en desacuerdo es que si quiero saldar el préstamo me penalicen y me tenga que cobrar. Si yo debo el saldo de 810.000 pesos, yo no debo recibir que para yo saldarlo tengo que pagar 1.010.000, o sea, no puede ser eso, porque yo lo quiero saldar. Y ese préstamo es de pandemia, no es un préstamo de consumo. Ahora, los bancos, los préstamos de consumo lo penalizan, me explicaron, porque uno investiga y pregunta y visita, es que los bancos, para poder ganarte como cliente, ellos te prestan a ti para que tú le saldes a otro banco, te prestan más bajito. Entonces te dicen, sí, pero no me puedes saldar porque yo estoy sacrificando un valor promedio contigo, pero para mantenerte en el tiempo. Si tú me lo saldas, entonces yo pierdo la oportunidad de vendérselo a otro, la cartera no la distribuyo de la mejor manera, está bien. Eso es parte de lo que yo te decía en la pausa, que los bancos trabajan con tasas ponderadas. No dicen exactamente cuál sería los porcentajes máximos y mínimos que te vayan a aumentar, te lo dejan abierto, pero tú firmas y no te ponen una pistola en el pecho para que coja préstamo. O sea, tú vas al banco en voluntad a buscar el dinero que te quieran prestar y que ellos finalmente acceden a prestarte y te ponen a leer. Uno dice que son letras chiquitas, pero léala, caballo, que usted tiene lentes y no ve bien. Pero reitero que no debe ser con penalidad los préstamos de consumo que sucedieron en pandemia y lo que se vayan a dar con esta liberación. Vamos entonces, si tú me permites, antes de entrar a la parte fiscal, del asunto de mi tesis 10x10. La construcción con los 34.000 y con los 25.000 no se va a despertar, no se va a activar. Por lo mismo, nadie va a coger un préstamo a 9% garantizado 4 años. Primero, no está garantizado que no sea por encima de 4.5. Y segundo, la gente en estos momentos no tiene la posibilidad de pensar y de arriesgarse a que estamos a 9 hasta 4 años, pero ¿y después de 4 años cuánto que me van a cobrar? ¿Entiendes, César? Una vivienda, sobre todo la clase media, que le gusta mucho lo que es el techo y el carro, debe tener como más tranquilidad quien lo adquiera, de que por lo menos en 10 años yo voy a pagar lo mismo, en términos de pesos. Y hay fondos, y hay posibilidad, y hay capacidad para hacer eso. 10% de tasa a 10 años, eso pasa de nada. ¿Qué impide que no se haga, Ezequiel? No, si no, se puede mencionar. No le impide nada, simplemente que mi tesis no tiene que ser asimilada, ni aceptada, ni entendida por los demás. O sea, Muy bien, pero no es a largo plazo y a mediano plazo recomendable para el sistema financiero dominicano. Yo entiendo que más que para el sistema financiero es recomendable para la economía. Y sobre todo porque como lo está limitando a tiempo y a un 12 millones de pesos máximo, primero despierta, comienzan los constructores a vender lo que tienen ahí sin vender para seguir activando la economía y vendiendo. Segundo, el ser humano, el consumidor, comienza a tener la tranquilidad de que por fin voy a tener tranquilidad y voy a tener el techito que no he podido tener porque la economía no me está dejando los últimos 2 años. Y tercero, la construcción se despierta y la inflación no se va a dar tanto como para que la gente pueda tener, las autoridades puedan tener temores de que se vaya de la mano. O sea, yo creo que faltan esos 25.000 millones más. Fíjate que la Asociación de Bancos publicó de que están disponibles los 59.000. Eso significa que nadie le ha puesto la mano. Ya. No lo han querido. O sea, primero los 34 y los 60. Los 60 se fueron de una vez porque eran renegociación. Los 34 no se han puesto la mano. Y le pusieron 25.000 pesos. Y están los 59. 25.000 millones más. Y la semana pasada, a finales, hubo una publicación de ABA que están disponibles. ¿Y quién es que no está sabiendo vender dinero? No,
es que el consumidor no está todavía como... Saneado. El consumidor como que todavía no dice, todavía como que no lo asimila todavía. No asimila, fíjate que todavía están los 59.000 y están los 16.000. O sea, hay 75 Habrá que mil millones. modificar entonces y acercarse Hay que buscar, a lo que tú planteas. hay que buscar, porque ojalá, Gregory, que a final del mes de julio, digamos que se usaron 20.000, 15.000. Ojalá que, yo creo que la parte agropecuaria puede demandar un poco, pero que no demanda tantísimo. La que más demanda es construcción. Vamos a estar claros en eso. Antes de que pasemos a la parte fiscal, y mencionamos de soslayo la mecánica fiscal de Balaguer en ese aspecto, ¿tienes el seguimiento? Si no estás actualizado, puedes acogerte a la quinta enmienda, Claro. con la inversión de capital del gobierno en este 2023. Claro, no, yo estoy muy actualizado de eso. Algunas veces Porque tengo que analizar mucho eso y tengo que mencionarla mucho. Mira, hay un tema con la inversión de capital del gobierno, hay un tema. Y es un tema que viene desde, como si fuese un estilo, ¿eh? O sea, el 21, el 22 y el 23. Sí, 22 fue prácticamente una fotostática del 21. El 21 fue, pero el 21 fue, yo diría que tal vez lo hicieron como un aprendizaje, porque en noviembre del 21 habían solamente aplicado 28.000 millones de pesos en inversión de capital, cuando tenían planteado 108.000. Y ya noviembre nada más habían 22. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer transferencias a instituciones para que lo inviertan. ¿Está bien? Para cuadrar, el gobierno central no tenía proyectos y además ya no daba tiempo. Entonces hicieron transferencias que lo anotaron como inversión pública. Y se cuadró. Lo cuadraron, la inversión, y ese dinero fue a las cuentas, se quedó en tesorería, se quedó en tesorería, pero fueron a las cuentas de cada institución, sobre todo los ayuntamientos y los distritos municipales, que se le distribuyó casi 70.000 millones de pesos a todos, pero no podían utilizarlo si no presentaban proyectos para inversión, que eran acera, parque, contenes, etcétera. Entonces, como no lo tenían ahí, presentaron su proyecto en 45 días, pero para empezarlo en enero del 22. Entonces ya el dinero se anotó como inversión pública. Perfecto. No hay problema. Eso está ahí, eso yo no estoy hablando de una cosa que no esté ahí. Entonces, aprendieron aparentemente en el 22, y en el 22 con todo y eso se quedaron cortos. Se quedaron cortos y solamente aplicaron el 75%. Y este ha sido el único gobierno que la inversión pública está entre 2 y 1.9, entre 1.9 y 2. O sea, no ha llegado a 3.5, ni a 3, ni a 2.5 siquiera. Se entiende que este año ellos van, en el medio año, van a mitad de lo que está programado. Eso es lo que está ahí. Se ve interesante. Ha invertido 60.000 millones de pesos y hay 60.000 millones de pesos más disponibles. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo no veo los proyectos. Yo no veo en qué proyecto vamos a gastar los 60.000 millones siguientes. ¿Me entiendes? O sea, a la vista no miras. No lo ves, porque recuerda que esto es eso es así. O sea, yo a pesar de que este año se llama 2023, que es un año preelectoral. Sí, pero yo sé que harán algo, pero yo no veo en cuáles son los proyectos en los que ellos van a invertir los 60.000 millones que faltan. Ojalá que lo hagan. Pero sí ha habido un problema en el gobierno con el asunto de la inversión pública. Ellos no han dominado esa partida de inversión pública. Y hay que tomar en cuenta algo, Gregory, se lo digo a los amigos televidentes. Hay que aclarar, hacer aceras, hacer contenes, no es inversión pública. ¿No? Eso no es inversión pública. Asfaltar no es inversión pública. Pintar y remodelar una institución no es inversión pública. Eso es mantenimiento. Eso es gasto público. Eso es un gasto público. La inversión pública es aquella que te reditúa un beneficio social o un
beneficios realmente metálicos, económicos. Ya la línea del metro, Por decirte, la el línea de metro teleférico, de un beneficio social, ¿entiendes? Y es un un proyecto, un y ese es un acueducto. proyecto que tiene dinero, que vale cuarto, y que si tú, el gobierno quiere privatizarlo mañana, va a pedir un dineral por eso, por decirte. Un acueducto te da dinero porque tú puedes cobrar el agua que tú canalices al consumidor. Una carretera nueva, no un asfalto, una carretera nueva también porque tú estás viabilizando la mejor comunicación, el desarrollo de la parte agrícola, etcétera, el turismo, todo eso. Un edificio de un hospital nuevo entero, eso es una inversión pública. Un edificio de parqueos, por Una ejemplo. universidad pública, eso es una Muy bien. inversión pública. Un edificio de parqueo, es una inversión pública. Una presa, eso es una inversión pública. Ahora, tú no puedes decir que gastaste 10.000 millones de pesos en inversión pública faltando calle, o pintando acera, o señalizando. Todos los ojitos de buey, Sí. todas las rayitas, eso no es inversión pública, eso es gasto público. Entonces, la gente tiene que tener en cuenta eso. Entonces, la partida de inversión pública es diferente a la partida de gasto público. Entonces, hay una confusión, ¿eh? Y yo creo que ellos lo aprendieron. Sí, y se parece mucho Pero no y es lo se mismo. entiende que puede haber la confusión. Y yo lo digo porque escuché funcionarios de este gobierno el año pasado hablar de que estamos invirtiendo y menciona en qué. Y entonces comienza a mencionar contenes, acera, asfalto, Asfaltado, mantenimiento, pintura. No, espérate. Que no, eso tú no se lo diga a la gente pensante. Tú se lo puedes decir al pueblo, en cualquiera, ¿entiendes? Pues yo sé que no lo entienden tan fácil. Pero no a los pensantes saben que eso es una inversión pública. Bien, vamos a la parte fiscal. Claro. Esa parte a mí me apasiona. Somos dos. Sí, yo desde que tengo el programa, yo vengo hablando mucho de la parte fiscal, mucho, porque solamente del año 2005, para no dejar el 2004 es un año partido entre Hipólito y Leonel, pero a partir del 2005 ya es cosa. Y a partir del 2005, que fue el presupuesto realmente que hizo Leonel cuando volvió a ganar, nosotros hemos tenido presupuesto deficitario del 2005 al 2023, excepto un año. ¿Cuál es ese 2007. año? 2007. Sí. En el 2007 tuvimos un presupuesto con un superávit primario de 3%. O sea, nuestros ingresos eran mayores, nuestros ingresos fiscales eran mayores que nuestros gastos corrientes, sin contar la deuda, porque hay que tomar en cuenta eso. O sea, lo que son los intereses y los bonos a deuda, eso yo no lo tomo en cuenta cuando digo primario por eso. Y cuando tuvimos ese desempeño, recuerdo de las entrevistas que uno hacía y todo, que una funcionaria, que me voy a permitir eximirme de mencionarlo porque no es necesario, fue a mi programa y hablamos de eso y dijo, estamos en sesión permanente con el presidente para que podamos hacer ahora una reforma fiscal integral dura, buena, como la que se hizo en el 92. Era idóneo el momento, Claro, entonces. estamos hablando de 15 años después, 15 años después, al tener ese presupuesto primario, si se quiere ese superávit primario, era el momento de hacerlo. Pero, ¿tú te recuerdas qué pasó en el 8? Elecciones. Ah, espera, es que el 2007, igual que 2023, se llama año preelectoral. Correctamente. Oh. Entonces, cuando le presentan al presidente Leonel, y él tiene un proyecto de reelección, le había ganado la diputación o la candidatura a Danilo Medina en el año 2007, ¿está bien? Y entonces le están presentando esto, eso políticamente no convenía. Es que está mencionado, muy mencionado, que el año donde debe empezarse, don José Lois Malgún decía el otro día, que en el día 1 del gobierno. Del gobierno es que debe empezar una reforma fiscal. Eso lo recomendé yo a este gobierno, se lo recomendé a Danilo, se lo recomendé a todos, se lo vengo recomendando porque estoy en el programa para eso. Tengo el derecho como ciudadano a pedirlo y como empresario. Entonces,
Él lo echó para atrás porque es un año preelectoral. Que de hecho, que se sepa eso, y esos datos los tengo yo, no lo tengo, pero lo tuve en la mano. Leonel, en octubre de 2007, estaba por debajo de Miguelito Vargas a la contienda electoral. O sea, si la elección hubiese sido en octubre del 2007, Miguelito hubiera sido presidente. Todavía en noviembre él estaba arriba. Todavía empieza diciembre del 2008 y Miguelito estaba arriba. Cuando Miguelito comenzó a bajar con Olga y Noé. Sí, recordamos esos episodios. Que Leonel duró 15 días en el Cibao. Él gobernó 15 días en el Cibao. Y el 2 de enero se despertó Leonel arriba, en pocos puntos arriba, pero ya después de ahí no, ya después de ahí ya hubo un valladar de aumento. Entonces, esa es la parte, qué interesante. Esa es la parte política. Entonces, Leonel no quiso hacer reforma. Ya el 2008 no lo hizo, 2009, ¿por qué razón no lo hizo? No lo hizo. 2009 no lo hizo, 2010 no lo hizo, 2011 no lo hizo. Y el 2011 cierra con un déficit de 4 y el 2012, a julio, ya tenía un déficit de 4.2. Wow. No de 7, ni de 8, como la gente de Danilo quiso decir. Eso fue, si se quiere, una barbaridad decir eso, de lo que yo no me hice eco. Pero ya Danilo sí comenzó su año tratando de hacer una reforma. Pero ¿qué salió al final? ¿Con qué empezamos nosotros en enero del 2013? No fue con una reforma, fue con parches tributarios, donde ahí puso el 1% de los vehículos que nunca lo aplicó, el 1% de la placa que nunca lo aplicó, pero sí aplicó otra vez el punto 15 de las transacciones bancarias, que hasta es el día de hoy. Un impuesto distorsionante totalmente. Sí. Totalmente distorsionante. Eso, de hecho, el economista Magín Díaz lo dijo hoy en un artículo, pero yo lo vengo diciendo y vengo diciendo dónde que está la distorsión de ese impuesto. Es un impuesto bárbaro. Y salió con algunos impuesticos, pero al final lo que recibió fueron 27.000 millones de pesos más, cuando debió recibir un 3% del Producto Interno Bruto, que en esa época eran como 110.000 millones de pesos. Recibió 27, se quedó deficitario como quiera. Entonces, tiene un proyecto reeleccionista desde que empezó el primer año de su gobierno. No va a hacer ninguna reforma. Este gobierno empieza en el 2020, comenzó acá, que es la crisis. Muchos economistas con mucho más, si se quiere, autoridad que yo en materia económica, lo digo humildemente, también dijeron que no era el momento, que no era el momento. Pero el momento, ¿de qué es que no era el momento? ¿De qué es que no era el momento? Porque lo que no es momento ahora de seguir diciendo que no. Ha sido una irresponsabilidad de todos los agentes económicos de la República Dominicana no haber obligado a una reforma fiscal, que nos va a costar más cara de lo que la gente se imagina. Mientras más pase el tiempo, Gregory, en hacer la reforma fiscal que este país se merece, que ya yo digo que ni siquiera es una reforma fiscal. ¿Cómo la denominaría? Ya yo la llamo programa fiscal. Programa fiscal. Sí, porque una reforma es hacer una reforma de vamos a hacer esto y ya. No, para mí es un programa fiscal. Es un programa donde tienen que intervenir todo lo que son los gastos y todo lo que son los ingresos. Desde el primer año que se establezca, vamos a decir que sería el 2025, porque el 2024 no lo vas a ver, 2025, hasta el 2045. ¿Cómo vamos a recibir los ingresos? ¿Cuáles son los impuestos que se van a ir activando a medida que yo vaya? Ahora, ¿cómo me van a ir controlando mis gastos? ¿Cuáles son los cuatrienios? ¿Cuáles son los proyectos que voy a hacer resolver en cada cuatrienio? ¿Cómo yo voy a desarrollar la economía? ¿Cómo voy a desarrollar la sociedad? ¿Qué es lo que yo voy a necesitar en 20 años? ¿Cuántas presas? ¿Cuántos colegios? Pero ¿y quién podría planificar eso que estás mencionando, que luce cercano a lo idóneo, cuando hay tantos intereses que determinan cómo nosotros nos manejamos en el área fiscal? Mira, este gobierno tiene 2 economistas, lo voy a mencionar, que de eso saben mucho, que se llaman Miguel Seara Hatton y Paveliza Contreras. En esas 2 gentes tiene el gobierno los dos economistas mejor preparados y con más experiencia para hacer un plan de desarrollo
a 20 años seguro. Pero no se va a poder, empezando porque Seara Hatton está sembrando árboles y cuidando la grancera. No, pero eso por un tiempo, él no se va a quedar toda la vida ahí. Ya. Pero no importa que no esté en el gobierno, hay que usarlo, el país tiene que usar a esa dos gente. Como él hay muchos, pero Sí. estoy mencionando dos porque le tengo, no, le tengo mucho valor. Desde luego. Hay algo, una parte ya en unos 2 minutos restantes. Las exenciones fiscales, tú te Qué buena sonríes. pregunta. ¿Cuándo deben mirarse, ponérsele la mano? ¿Qué Tú hablas del 6% del Producto Interno Bruto. Sí. exenciones fiscales? Mira, el 6% del Producto Interno Bruto está compuesto en esto. Ese 50% del 6, que es un 3, es de un ITEVI que nunca se ha cobrado en el mundo, en este país. Ah, bueno, entonces lo que hay que eficientizar. No, es que no se puede cobrar. Es que los políticos no le hablan claro a la gente. Es que no se puede cobrar. Tú le pones impuesto a ITEVI al arroz. Bueno, podemos Entonces dejar entonces 5 o 6 pero productos está exentos. calculado que todo el arroz que se vende, si se pusiera el 18%, serían tantos ingresos por ITEVI. Y así con el pollo, y así con el huevo. Entonces hay un ITEVI, ese 6, del 3%, del 50% de ese 6, que no se va a poder nunca cobrar. Ah, ya entiendo. No se puede, porque socialmente no lo aguanta Correcto, el costo. porque habría que dejarlo exentos. Entonces, exactamente. El otro 3% viene con un porcentaje que creo que está por debajo del 1 de la zona franca. Tú no se lo puedes quitar a la zona franca, porque eso se crea un problema regresivo automático. Se te van todas las zonas francas, todas. Además de que por cada 0.5% que tú le des de incentivo a la zona franca, te multiplican 10. Entonces, debemos hacer un homenaje y un monumento a las exenciones. Ahora, pero hay que revisar las exenciones que están a los combustibles de la generadora eléctrica, hay que revisar un poco y controlar un poco algunas exenciones que le dan al turismo, porque hay un poco, no es que se le quite, es que se le ponga más control, porque hay gente que abusa de eso. O sea, es más bien control. Y de ahí tú puedes sacar un 2% que sí vale. O sea, si se hace una revisión objetiva. Tú sacas un 2 del 6. Ah, muy bien, muy bien. Y nadie, un 33%. Y no habría que quemar naves. No, hombre, no hay que quemar nada. Ezequiel Molina, agradezco mucho tu presencia aquí en la hora 22, tu primera visita. Sé que el televidente ha quedado muy agradado de tu exponencia, de tu exposición. Bien. Así espero. Claro que sí. Señores, mañana nueva vez nos vemos en la hora 22 a la misma hora.